¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Después de mucho tiempo tenemos el regreso de esta serie de curiosidades de Cuenta tu Historia, una que se ha vuelto menos recurrente dado que ahora los episodios se estrenan cada 2 semanas, siendo que en este caso toca hablar de los episodios 45 al 48, en donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Iniciando con nuestro primer corto titulado El Festimonium de la Ponidad, vemos como este trata de un desfile de disfraces, el cual está inspirado en el carnaval de Río de Janeiro, donde la gente se disfraza y lleva carros alegóricos, que seguramente muchos de ustedes conocerán por la película de Río de Blue Sky. En este episodio podemos apreciar más claramente cómo los estilos de vestuario han cambiado con los siglos, pues en la G4 era bastante común ver trajes completos que cubrían tanto la parte superior como la inferior de los ponis. Sin embargo, hasta ahora en la G5 no hemos visto ningún vestuario que pueda fungir como una playera o pantalones como tal, ya que estos vestuarios apenas si cubren el cuello y la parte superior de las Fine. Así que tal parece que esto de vestirse enteramente como humanos ya pasó de moda. Vemos que Sparky está imitando las actitudes y razonamientos de su padre Hitch, llegando incluso a empezar a hablar para dar órdenes, pero no se emocionen, banda, ya que estas pequeñas palabras solo las dice en español, ya que en inglés son tan solo murmureos, así que aún no podemos asegurar que Sparky aún pueda hablar realmente. Sin embargo, el que ya esté imitando acciones da a entender que posiblemente ya entiende su propósito, lo que nos indica que Sparky ya dejó atrás ese raciocinio nulo de recién nacido y que ya está desarrollando una conciencia y memoria propia, porque como bien dicen, crecen tan rápido. En este caso, el plan de Opaline es utilizar un fruto conocido como la mora de fuego para que Sparky se aloque y escupa fuego por todas partes, algo que le facilite a Misty el poder atraparlo. Estos frutos podrían ser un derivado de los árboles estornudo dragón, aquellos que vimos en la G4 que poseían una función muy similar, solo que sin encantar a las criaturas. Si bien las moras sí hicieron estornudar a Sparky, estas no le afectaron en cuanto al control mental, indicando que Sparky es de alguna forma inmune a las moras, ya sea porque es un dragón mágico o simplemente porque él realmente es un ser inteligente como los ponis, y no una criatura salvaje, como técnicamente lo son los demás animales. Aunque lo más seguro es que la verdadera intención de Opaline es que Sparky causara un incendio con el estornudo, pero en lugar de eso solo sacó humo, y no realmente que este se volviera loco, ya que después de todo lo que le interesa es el fuego de dragón. El efecto de los animales alocados y hostiles es bastante similar a cómo la ira de Starlight llegó a afectar a varios ponis en Embotellada. Sin embargo, estos toman un papel más salvaje y agresivo, tal como técnicamente está en su naturaleza. Esto también nos hace ver qué tan domesticados los tenía Hitch, ya que en este episodio se muestra explícitamente cómo puede ordenarles a los animales y estos obedecen. Pero sin ese sentido de lealtad y domesticación, prácticamente actúan como cualquier animal salvaje y hasta rabioso. Aquí vemos un tremendo desarrollo de personaje por parte de Ziv, ya que vemos que pasó de ser alguien que no le importa ni le interesaba todos los gustos y costumbres de Pip, a alguien que al menos se preocupa porque estos resulten, por lo que podemos decir que esta experiencia del retrato familiar realmente dio sus frutos. Y por primera vez en todo lo que va de la G5, vemos que los lentes especiales de detective de Ziv finalmente se les da su uso, ya que con ellos es que Ziv descubre la mora de fuego. Y realmente eso es todo, pero hey, algo es algo. Nuevamente volvemos a ver la fábrica de Canter Logic, la cual parece estar todavía más deteriorada que antes, ya que posee muchas más telarañas y grietas, además de una clara ventana rota, demostrando que ya pasaron muchos meses o hasta quizás un año entero en ser abandonada. Cosa que realmente es una lástima, ya que claramente es el edificio más elaborado de Bahía Lleguamar, y que no se ha utilizado es un total desperdicio. Pasando a nuestro segundo episodio titulado Sparky está enfermo, este realmente posee una trama bastante simple y que el título te dice directamente.
ya que vemos cómo Sparky está lidiando con alguna especie de reflujo y cómo las chicas lo tratan como el hijo y sobrino que atienden a su manera, aún ignorando realmente la situación. Como acabo de mencionar, la situación se complica dado que los Mindfind creen que Sparky tiene algún tipo de hipo, razón por la cual creen que con acrobacias, sustos y ejercicios vocales puede quitarse, cuando en realidad el problema de Sparky es estomacal, ya que esas bolas de fuego parecen tratarse más como vómito, algo bastante común en enfermedades intestinales de bebés. La única que más parece tratarlo como lo que es Sunny al darle una mezcla para sanarlo, aunque obviamente no funciona. Algo que puede pasar desapercibido es que Opaline menciona que logró sentir un aumento de fuego de dragón, es decir que ella puede sentir cuando la magia aumenta de poder. Esto es interesante porque hasta ahora solo Discord era capaz de hacer algo parecido, razón por la cual fue enviado a atrapar a T-Rex, lo que quiere decir que Opaline adoptó habilidades que generalmente no tienen los alicornios. Aunque puede que más que ser una habilidad propia sea producto de las múltiples pociones que guarda. Pasando a nuestro tercer corto titulado Los batidos de Sunny, vemos cómo este inicia con un comercial para batidos filmado por Pip, quien demeritando todo el trabajo que hay en una producción como esta, utiliza simplemente su celular y efectos de filtro, cosa que lo hace ver mucho mejor de lo que realmente debería. Porque cualquiera pensaría que usar botargas en lugar de efectos sería más práctico, pero bueno, como que hoy en día los efectos especiales son lo de menos. Entre las frutas que se utilizan en los batidos, las únicas que ya hemos visto es la pera nana, la combinación de limones, peras y bananas, que fue de las primeras en ser cultivadas en el jardín comunitario, así como las deslumbramoras, que son las que causó la disputa entre mapacornios y pegacoles en episodios anteriores. Este episodio nos muestra lo complicado que es sacar cosas nuevas y experimentales, ya que pese al esfuerzo y buen entusiasmo que muestra Sunny por vender los nuevos sabores de batidos, la gente sigue pidiendo los mismos de siempre, porque ya están acostumbrados. Y esto es algo que aplica para todos los negocios y mercados que existen, donde hay un público muy acostumbrado a lo estándar que se niega a consumir cosas nuevas, aun cuando estas sean de mayor calidad, más accesibles y hasta saludables. Y como la sorpresa más grande de este episodio tenemos la aparición de Misty con los Mindfind, esto sin ningún intento de atrapar a Sparky pese a que lo tiene enfrente y sin la interferencia de Opaline, como si ella estuviese con ellos por puro gusto. Algo que sin duda es bastante interesante y que abre todavía más las puertas a que Misty se convierta en la sexta integrante del grupo y así traer de vuelta los elementos de la armonía. Incluso hasta podríamos pensar que este episodio ocurre después de que ella se reformase y ganara su lugar en el grupo, aunque eso es poco probable, ya que ella aún tiene el collar que usa para contactar a Opaline. Lo que sí es probable es que esta aparición sea un presagio de que veremos a Misty más seguido con los Mindfind y fortaleciendo su relación para así ponerla en duda de quién darle su lealtad. Algo que incluso puede que se vea más a fondo en el capítulo 4 de Deja tu marca, ya que después de todo esta serie ya nos acostumbró a presentar elementos que luego serían más explorados en esa. Además de Misty, también tenemos la aparición de Boty Mackertons, el robot mayordomo de Easy que vimos por primera vez en los primeros episodios de Cuenta tu Historia, y que sabemos que es muy dedicado a la hora de hornear tartas, ya que logró hornear la calabaza donde Pip estaba atrapada sin que ésta saliera sin ninguna herida o quemadura. Es bastante gracioso ver cómo Pip, al igual que los otros, quería pedir el mismo sabor de siempre cuando ella ayudó a Sunny a fomentar el consumo de nuevos batidos. O sea que ni ella se interesaba por estos. Siendo honesto, el resto del capítulo es bastante ridículo, aunque divertido. Sin embargo, técnicamente no se solucionó la problemática principal, al menos no de forma visible, ya que de un momento a otro todos los ponis ya estaban probando el nuevo batido, sin que se nos dijera exactamente cómo es que los convencieron de hacerlo, a menos de que estos empezaran a probar todo el batido que quedó regado por todo el pueblo, lo cual sería bastante desagradable.
El cómo al final de todo los ponis se neciaran con el especial alicornio sin querer probar otro sabor recuerda bastante a cómo todas las yeguas de Equestria querían comprar el vestido princesa de Rarity sin que ella tuviese la oportunidad de probar otros estilos, algo que la deprimió bastante. Pasando a nuestro cuarto y último corto titulado La búsqueda de Gueberto, vemos por primera vez la temática de Pascua, que en este caso es conocida como Hueva Espectáculo, siendo esta la cuarta festividad de la vida real que posee una versión pony, esto tras el Halloween, la Navidad y el día de San Valentín. En este corto se nos plantea las complicaciones de paternidad que Hitch sufre, dado que es un padre soltero, sheriff de todo un pueblo y además su bebé es un completo tornado de travesuras. Pero curiosamente quien se presenta para hacerle compañía y apoyarlo en su labor es Zip, algo que genera la impresión de ser dos padres cuidando a su hijo, cosa que seguro muchos de los amantes de este ship amaron de este capítulo. Este episodio nos introduce al conejo Gueberto, quien es la interpretación del conejo de Pascua de este universo, donde su labor es ser quien da inicio a la celebración del Hueva Espectáculo, que es la clásica tradición de esconder huevos de chocolate por cualquier lugar. Sin embargo, Gueberto no es quien esconde los huevos, sino que aparentemente tiene un ejército de conejos que hacen esa labor. Y no paran hasta que se dé inicio a la celebración, algo bastante contraproducente. Como algo bastante interesante a considerar es que estos conejos no son los unicornios que hemos visto antes en esta serie, y tampoco los característicos conejos de bolita que ya conocemos de la G5. Estos son conejos normales y más similares a los conejos vistos en la G4, resaltando nuevamente la teoría que solo las criaturas de esta área fueron afectadas por esta extraña mutación híbrida. La pista base que siguen Hitch y Zip es que Gueberto fue visto en un supermercado comprando zanahorias, que seguro nadie le sorprende, dado que los conejos siempre se les asocia con comer zanahorias. Sin embargo, lo que quizás a muchos les sorprenda es que realmente los conejos no pueden o no deben comer tantas zanahorias, ya que estas en realidad les hacen daño en exceso, pues esta es alta en azúcar e hidratos para su sistema. Básicamente son lo que para los humanos son las golosinas. Bajo esta lógica podríamos pensar que esa gran cantidad de zanahorias es para alimentar o más bien consentir a toda su camada, o bien para desahogar sus frustraciones de ser padre soltero, cosa que lo podría llevar a un coma diabético. Hay que agradecer que nadie fue lo bastante responsable como para recoger las zanahorias que Gueberto dejó tiradas por todo el camino, porque tengan en cuenta que se establece que Gueberto las compró temprano y dudo que en el momento en que se hayan enterado haya pasado poco tiempo. Algo bastante extraño es que aparentemente Gueberto pasó por la madriguera de dos conejos dejando un rastro de zanahorias. Es incierto por qué hizo esto, pero si tuviese que adivinar, diría que esos dos conejos de ahí son hembras y Gueberto pasó a darles un saludo especial. Porque quién sabe, ellas podrían ser madres de algunos de sus hijos. Otra cosa bastante interesante a resaltar es que la casa de Gueberto está en un huerto de manzanas y que además esta posee un diseño bastante similar a la casa de Fluttershy, por lo que existe la remota posibilidad de que estén cerca de los terrenos de Sweet Apple Acres. Después de todo, ya vimos que los Mindfang ya han sido capaces de llegar a esos terrenos, dado que se han encontrado con la casa de Fluttershy. Y el hecho de que esté en un lugar así y que su diseño sea una casa muy similar a la de la cuidadora de animales, puede que sea un indicativo de que el origen de Gueberto esté muy relacionado con Fluttershy, Applejack y hasta Discord. Pero por ahora no hay nada que pueda asegurarlo. Sin embargo, dada la naturaleza tan caótica del personaje, es una opción que no hay que descartar. Y bueno, ya hablando directamente del conejo Gueberto, como ya mencioné, esta es la representación de este universo del conejo de Pascua. Y pese a que puede que su introducción parezca fuera de lugar, realmente es la segunda vez que vemos un caso como este,
ya que en el especial del mejor regalo conocimos a las renas regaladoras, quienes están inspiradas en el mito de Santa Claus, así como en las moiras de la mitología griega, dado su capacidad de ver el pasado, presente y futuro. Y en teoría Nightmare Moon ocupa el lugar de Jack-o'-lantern, uno de los símbolos más conocidos del Halloween, que es la festividad que inspira la noche de Nightmare. Siguiendo con este patrón, el que Gueberto tenga 16 hijos tiene múltiples respuestas. Por un lado, es para darle un paralelismo a Hitch sobre ser padre soltero. Otra es por el gran nivel de natalidad y reproducción que pueden tener los conejos. Pero la más interesante es que tanto el conejo de Pascua como la propia festividad están muy asociados con diosas como Istlar, quien es la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Algo que encaja bastante bien con Gueberto, quien simplemente no mostró contención a la hora de querer reproducirse. Algo interesante a resaltar es que se deja en claro que Gueberto no había faltado a ninguna celebración previa antes de esta, y que además todos sus hijos parecen tener la misma edad. Eso sin mencionar que Gueberto los cuida solo, sin ninguna madre que lo acompañe. Algo que no tiene sentido porque no es como el caso de Hitch, quien adoptó a Sparky, ya que este sí tiene que ser el padre biológico de estos conejos. Sabiendo que un conejo hembra puede engendrar hasta 14 de bebés en un solo parto, es posible que los 16 bebés de Gueberto sean de al menos 2 madres distintas, o más, las cuales no estarían dispuestas a cuidar a los bebés de un mujeriego que en menos de un año plantó semillas. Esto se refuerza cuando vemos que cuando Hitch y Zip se ofrecen como niñeras, Gueberto les señala casi todos los días de la semana para poder salir, resaltando cómo los sábados en la noche le gusta bailar rumba. Así que no es difícil creer que antes Gueberto tenía un espíritu fiestero y una vida social muy activa. Pero si ahora quieres saber cómo Opaline pudo haberse transformado en alicornio o un Tenararé de gato con botas el último deseo, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.